Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Olmedo. Bienvenidos a mi canal. Hoy muchos de nosotros gozamos de los beneficios del sistema capitalista de producción, es decir, los satisfactores que otorga el sistema mediante la gran variedad de productos que tenemos en el mercado. Podemos comprar casi cualquier producto, puesto que podemos traer productos desde cualquier parte del mundo. Cada día tenemos transportes más rápidos y mejores, más infraestructura, más tecnología, que nos permite estar más conectados como nunca en la historia de la humanidad. Pero te has preguntado cuándo inició todo esto. Por ello aquí te presento las 5 fechas que hicieron que el sistema capitalista de producción surgiera. Bienvenidos. En el número 5 tenemos a la Revolución Industrial, pues todo empezó con la Revolución Industrial. No podemos entender el sistema sin las máquinas. Este movimiento surge a la mitad del siglo XVIII, principalmente en el Reino Unido, y por obvias razones se extendió rápidamente a Europa Occidental, que después esta influencia fue llevada por los conquistadores a lo que hoy llamamos Estados Unidos, que en aquel momento eran las 13 colonias. Aquí existe una transformación completa de pasar a una economía rural basada en la agricultura y el comercio, siendo la mano de obra el factor fundamental en este periodo, a una economía industrializada, donde las máquinas son el motor de esta industria. Y en este sentido fue la máquina de vapor la que dio origen a toda esta transformación. No se sabe bien a bien quién inventó la máquina de vapor, y desde hace mucho tiempo antes se había empezado a experimentar con el uso del mismo. Y esta experimentación fue la que llevó al ingeniero mecánico e inventor escocés James Watt en 1774 a concederle lo que hoy conocemos como la máquina de vapor de agua, y por tanto todo el cambio del paradigma de las máquinas por el hombre. En cuarto lugar tenemos la publicación de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Es la obra más célebre del autor, y esta publicación vio a luz en 1776. Es considerado el primer libro moderno de economía. Lo hemos visto en videos anteriores que Smith se le conoce como el padre de la economía, y en su libro desarrolla ideas económicas. El título completo del libro es Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Su nombre lo dice todo. El autor desarrolla ideas de por qué algunas naciones son ricas y otras pobres, mediante el desarrollo de teorías económicas sobre la división del trabajo, el mercado, la moneda, la naturaleza de la riqueza, el precio de las mercancías, el trabajo, los salarios, los beneficios y la acumulación de capital. Donde existe un bien individual que va dirigido mediante una mano invisible para llevarlo al bien común. Este bien común soluciona de manera automática las necesidades del hombre mediante la libre empresa y del libre comercio. Se le conoce como libre mercado, y obviamente los liberales. Es una excelente obra, digna de análisis. En tercer lugar tenemos el movimiento de independencia de los Estados Unidos. Fue un conflicto bélico entre las 13 colonias y el Reino Unido. Empezó en 1775, culminando en 1783 con la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Al independizarse las colonias británicas de la Gran Bretaña, edificaron uno de los primeros sistemas políticos liberal y democrático con una visión radical: los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugna la igualdad y la libertad. Estados Unidos fue el experimento mundial para poner en marcha los principios de estas nuevas teorías, que en su momento de libre comercio y de la industria como motor del crecimiento. En segundo lugar, la Revolución Francesa fue un conflicto social y político, donde se enfrenta de manera tajante y real el nuevo régimen con las ideas antiguas y retrógradas. Comenzó con la autoproclamación del tercer estado como la Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con un golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución Francesa en gran medida fue ocasionada por la falta de una pronta respuesta a la crisis política y económica que vivía Europa en aquellos momentos, con una aristocracia cada vez más desconectada de la realidad social que vivía Francia. En ese momento, y en gran medida, una clase burguesa que poco a poco estaba obteniendo más poder económico. Gracias a todo esto se dio la Revolución Francesa, y con ello se le dio certidumbre legal a la construcción del sistema capitalista, porque mediante la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano comenzó todo. Se enumeran como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia de la opresión. La construcción de un Estado-nación y la certidumbre legal de la propiedad privada dan los últimos clavos
al ataúd de ya un extinto régimen feudalista para transitar a un capitalismo como hoy lo conocemos. Y en primer lugar, el invento de la imprenta por parte de Johann Gutenberg. Aunque el uso de instrumentos de este tipo ya se habían realizado por parte de los romanos a mediados del siglo 400 a.C. y los chinos en el siglo XI utilizaban piezas de porcelana para hacer esas reproducciones. Sin embargo, se lo debemos a Gutenberg a mediados del siglo XV perfeccionar las técnicas de impresión existentes y crear lo que hoy conocemos como imprenta. Gracias a él, la humanidad pudo salir de la Edad Media, de la etapa más oscura. Permitió que todo el conocimiento pudiera llegar a cualquier parte y a cualquier persona del mundo, como hizo una transformación radical del conocimiento de la humanidad. Esto hizo que dejáramos las ideas obscuras y aterradoras y permitió liberarnos del yugo de la esclavitud, que semblaban un monopolio por el control de la humanidad mediante el miedo y la ignorancia. El surgimiento y de igual manera permitió el surgimiento del movimiento cultural denominado la Ilustración, que tuvo su nacimiento a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Surge principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Esto inspiró profundos cambios culturales y sociales. Entonces recapitulemos: sin los libros no se hubiera podido extender el conocimiento y con ello no se hubiera podido dar estos movimientos sociales que aquí analizamos y por ende el capitalismo. Gutenberg crea la imprenta y de hecho un dato curioso, una de las primeras manifestaciones o de las primeras críticas, ¿no?, del hombre en contra de las máquinas fue con Gutenberg. Estos escribanos que tardaban un año en escribir un libro, ¿no?, se tardaban un año en escribir una Biblia, pues de repente Gutenberg empieza a reducir esos tiempos, empieza a ser más baratos los libros y empieza a democratizar el conocimiento, pero entonces también deja sin trabajo a muchos de estos escribanos, los cuales se organizan y van y queman el taller de Gutenberg. Entonces la preocupación de que los hombres, de que las máquinas eliminen los puestos de trabajo no es nuevo tampoco, eso ya lleva muchísimos años, ¿no? Y uno de los primeros que sufrió todo eso fue Gutenberg. Por tanto, le damos el primer lugar a la creación de Gutenberg para la imprenta y con ello la democratización del conocimiento. Tanto la pregunta, ¿cuándo surge el sistema capitalista de producción? No hay una fecha exacta, pero es gracias a la revolución industrial, a la independencia de los Estados Unidos, a la creación de la teoría que permitía sostener el sistema dada por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, y por supuesto a la revolución francesa, que sientan las bases para que a partir de ese momento comience el capitalismo. Como cualquier gran cambio en la humanidad, no existe una fecha exacta del surgimiento, pero sí este periodo. Gracias a este periodo y a estas fechas de la segunda mitad del siglo XVIII, permitió el origen de la creación del capitalismo. Tenemos en este periodo, obviamente todo este movimiento permitió la creación del sistema capitalista de producción. Creo firmemente que si no hubieran existido estos acontecimientos, el sistema capitalista como hoy lo conocemos no se hubiera dado, al menos en esas fechas. A lo mejor hubiéramos estado retrasados 200 años, pero todo esto, la creación de Gutenberg, esto permite el cambio de ideas. Estas ideas permiten la democratización del conocimiento, y la democratización del conocimiento, por supuesto, que permite que la ciencia, la cultura empiece a surgir en esta etapa tan oscura de la humanidad y por tanto, ¿no?, creer que puede existir un nuevo sistema, creer que es válido un cambio en el paradigma. Este cambio en el paradigma entonces viene completado con la revolución industrial que permite la creación de las máquinas. Estas máquinas permiten la construcción del sistema capitalista. Este principio de sistema capitalista comienza entonces, ¿no?, a surgir, que da pie
al análisis de Adam Smith, para que Adam Smith diga, bueno, ¿qué está pasando con esto? Y empiece a ver cómo todo este surgimiento de las máquinas, esta creación, este nuevo sistema empiece a darse. Él comience con la teoría, ¿no?, en su libro La riqueza de las naciones, y obviamente estos libros, ¿no?, crean en Francia también, ¿no?, la construcción de un sistema distinto, y que nos lleva a la Revolución Francesa, que nos lleva a todo un cambio, a la certidumbre, a la creación del Estado-Nación, la creación de Estados Unidos como un experimento mundial del sistema capitalista de producción. Y entonces comienza todo esto que llamamos capitalismo. Obviamente no es nuevo, tenemos ya hoy llevamos ya muchísimos años acuñando este término, acuñando mediante cada producto, acuñando mediante cada avance tecnológico. Gracias a todo esto, tú, yo, podemos gozar de los productos que hoy están en el mercado. Gracias por ver mi video, espero te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like.